Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la Bolsa Laboral de la Municipalidad de Lima. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están conectados ahorita. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las entrevistas de trabajo en la actualidad, es decir, en el 2021. Vamos a esperar unos minutos a que más personas se vayan conectando a la transmisión para poder empezar todos juntos. La idea es que este taller y todo lo que vamos a hablar el día de hoy sea compartido con todas las personas que lo necesitan, sobre todo para personas que actualmente se encuentran buscando una oportunidad laboral, actualmente se encuentran pasando por entrevistas de trabajo o de repente también personas que nunca han tenido una entrevista de trabajo, están saliendo de la universidad, están postulando a prácticas profesionales, preprofesionales. Entonces también la idea es que esta transmisión llegue a esas personas. Les pediría que por favor compartan también la transmisión para poder compartirla y que la puedan ver sus amigos del Facebook, sus compañeros, que también están necesitando mucho esta información. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes. Les voy a dar algunos tips de cómo responder preguntas específicas que se están haciendo en la actualidad, sobre todo en el contexto de la pandemia que estamos viviendo y la cuarentena. Entonces son datos bastante importantes para todos ustedes que el día de hoy vamos a conversar, ¿ya? Les comento también que estoy conectada al Facebook y pueden estar comentando en la cajita de comentarios cualquier pregunta que puedan tener, cualquier duda. Yo los voy a estar leyendo por allí y en la medida de lo posible vamos a ir contestando las preguntas que ustedes hagan. De todas maneras, si es que por ahí no alcancé a leer alguna pregunta, no se preocupen porque al final del taller va a haber un tiempo en el que voy a contestar las preguntas que ustedes hagan, así que no se preocupen por eso también, ¿ya? Entonces ya veo que más personas se están conectando. Bien, les pediría a las personas que recién se van conectando que compartan esta transmisión también para que compañeros, amigos se enteren de lo que vamos a ver el día de hoy. Es un tema bastante interesante, he traído bastantes cosas nuevas para ustedes para poder compartirles. Bien, ya veo que más personas se están conectando, entonces ya vamos a empezar. Ya saben, cualquier pregunta que tengan lo pueden escribir en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Bien. Bien, entonces bienvenidos a todos los que ya se están conectando al taller. Mi nombre es Carla Rodríguez Osorio. Yo soy líder de reclutamiento y selección digital. Soy ingeniera industrial de profesión. Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo especialización en el área de recursos humanos. Me he desempeñado ya varios años en todas las subáreas que tiene el Departamento de Recursos Humanos, en el área de desempeño, de compensaciones, clima y cultura, capacitación y desarrollo, y los últimos años especializándome en reclutamiento y selección digital. Actualmente también dirijo una consultora de reclutamiento y selección especializada también en todo el tema digital que se llama Suner, y también ofrecemos simulaciones de entrevistas de trabajo para aquellas personas que se encuentren en la búsqueda del mejoramiento de su empleabilidad. Más adelante les voy a hablar un poquito más de esto y de qué manera les puede servir, ¿ya? Entonces ahora sí ya vamos a empezar con el taller que se titula Entrevistas de trabajo en el 2021. Me gustaría empezar con una pregunta muy importante, que es ¿para qué te entrevistan? Más importante es saber el objetivo de para qué te entrevistan que el significado de una entrevista. Es decir, yo no les voy a explicar qué es una entrevista. Entiendo que las personas que se encuentran conectadas ya saben de qué se trata una entrevista de trabajo, y si de repente no han tenido la oportunidad de vivir la experiencia, sí conocen teóricamente qué es lo que conlleva una entrevista de trabajo, así que no voy a entrar en esos temas. Y más importante, como les digo, es saber el objetivo de una entrevista de trabajo. Entonces vamos a entrar a ello. Son dos razones importantes por las cuales te entrevistan. Ya, la primera de ellas, la primera razón es para conseguir información directa y auténtica sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso la persona que me va a entrevistar no ha leído mi CV, no ha leído mi experiencia profesional? Por supuesto que sí. Previo a una entrevista, la persona que te va a entrevistar, la persona de recursos humanos, ya ha leído tu información en tu CV, ya ha habido una previa comunicación, un previo contacto contigo. Sin embargo, la etapa de entrevista es para conseguir esa misma información, solamente que de manera directa. Es decir,
que tú mismo la cuentes, ¿ya? Y verificar también si esta información que estás proporcionando es auténtica. ¿Qué quiere decir? Que sea una información veraz, que estés hablando con la verdad. Uno puede decir muchas cosas en su CV y el momento de la entrevista es para poder validar esta información, ¿ya? Entonces es muy fácil identificar cuando una persona está mintiendo en una entrevista de trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Depende de la expertise de la persona que te va a entrevistar, que tiene experiencia o que de repente ha tenido estudios previos, que puede identificar cuando una persona está mintiendo. Entonces esta es la oportunidad para poder saber ello. Y el segundo objetivo, la segunda razón por la cual te entrevistan, es para validar si tu perfil se adecua al perfil del puesto que buscan las empresas, ¿no? Esa es la razón más importante, digamos, la razón central de una entrevista de trabajo, validar si tu perfil se adecua al perfil del puesto. Y tú me vas a preguntar, Carla, no entiendo qué es el perfil del puesto, estoy un poco confundido. Mira, tu perfil consta o se compone de tus conocimientos, tus habilidades, tu experiencia laboral, tu experiencia profesional, los estudios, las competencias y tus habilidades blandas que tú tienes como persona, ¿ya? Y el perfil del puesto es todo ello, solamente que de la persona ideal que podría ocupar este puesto de trabajo que están buscando. ¿Bien? Entonces, si tú tienes las habilidades, los conocimientos, la experiencia profesional, la experiencia laboral, las competencias y las habilidades blandas que están solicitando el perfil del puesto, es allí cuando te van a dar pase a la siguiente etapa, cuando vas a ser contratado, cuando vas a ser seleccionado. ¿Bien? Y hay algo que quiero enfatizar mucho en este punto y muchas personas a las cuales he brindado asesoría me lo han comentado, que cuando no son seleccionados o no pasan una entrevista de trabajo, sienten que son malos profesionales y me dicen, no, Carla, no obtuve el trabajo, me dieron la oportunidad de una entrevista, sin embargo no me volvieron a contactar, no me volvieron a llamar. ¿Qué es lo que pasa? Estoy haciendo mal las cosas, soy un mal profesional, he hecho un mal trabajo antes. Y yo te respondo que no es así. La sencilla razón por la cual te rechazan o no te aceptan para un puesto de trabajo es sencillamente porque tu perfil no se adecua al perfil del puesto. No significa que seas un mal profesional, ojo con eso. ¿Bien? Entonces no se sientan mal, solamente que su perfil no se adecua al perfil que está buscando esta empresa. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la evolución de las entrevistas de trabajo en el tiempo. Me gusta mucho tocar ese tema porque nos permite comprender, conocer el pasado, nos permite comprender cómo se está haciendo las entrevistas en el año actual, es decir, en el 2021, cómo han ido cambiando. Las entrevistas han sufrido muchos cambios, sobre todo en los últimos años, por el contexto que vivimos, es decir, por la pandemia. Y me gustaría que conozcan, compartir con ustedes cómo han ido evolucionando las entrevistas de trabajo. Primero, aproximadamente en el año 2000, estamos hablando hace más de 2 décadas, hace más de 20 años, las entrevistas de trabajo se hacían a través de test vocacionales. Es decir, llegabas a una empresa, te daban un papel, rellenabas preguntas, respuestas para marcar, para escribir. Y bueno, allí te salía un resultado, ¿no? Por ejemplo, Pedrito, tú eres un analista contable. Y sí o sí tienes que ser analista contable, no hay más. Entonces, obviamente, estas pruebas tenían cierto límite, ¿no? Solamente veían ciertas cosas que parte de tu persona no estaban considerando, ¿no? Luego, hace 10 años, es decir, en el año 2010, las entrevistas eran más protocolarias, se valoraba más la formación cualificada. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, papelito manda, ¿no? Por ejemplo, si yo he estudiado algún curso específico, debe haber un certificado o un papel que lo avale. ¿Ya? Por ejemplo, si es que tú habías estudiado algo, tú podías haber tenido los conocimientos, sin embargo, si es que no tenías el certificado, no tenías la diploma, pues es como si nunca hubieras estudiado eso, por más que tú tengas los conocimientos y las habilidades y el expertise. Bien, entonces aquí se validaba mucho el papel y no tanto tus conocimientos que podrías demostrar. Y luego ya en el año 2019, incluso ya poco antes del 2019, se han venido
optando la mayoría de las empresas por hacer entrevistas por competencias. En esas entrevistas por competencias se valora más las soft skills del candidato. ¿Qué quieren decir las soft skills? Las habilidades blandas, las competencias. ¿Ya? Con esto no quiero decir que solamente se valore esto y esto es lo único que se califica en un candidato y no importa lo que hayas estudiado, ni tu experiencia, ni nada. No quiero decir eso. Quiero decir que ambas cosas se complementan. Bien, la parte blanda y tus conocimientos, tus habilidades, tu experiencia profesional, tu experiencia laboral. Bien. ¿Y qué es lo que pasa actualmente en el 2021? También se hacen entrevistas por competencias. De hecho, más del 90% de las empresas medianas y grandes en el Perú aplica dentro de su proceso de selección una entrevista por competencias. Es por eso la relevancia que tiene el día de hoy hablar de entrevistas por competencias. Ya más adelante voy a entrar un poquito más a detalle de qué son las entrevistas por competencias, cómo responder, cómo identificar una entrevista por competencias. Tranquilos que ya vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que actualmente, en el 2021, se hacen entrevistas por competencias. Sin embargo, se emplean herramientas que antes no se empleaba. Ahora se emplean herramientas digitales. Bien, seguramente todos han escuchado de las famosas videoentrevistas que se hacen el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar bastante acerca de ello también. Y hacemos ahora un zoom para poder hablar de nuestro tema central, que son las entrevistas de trabajo en el 2021. Ahorita nomás, ahorita, este año. Bien. Entonces he querido resaltar una frase que es muy importante, que dice, cambia la forma más no el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo, en la línea de tiempo que yo les había mostrado, se ve ahí cómo han ido evolucionando las entrevistas de trabajo. Sin embargo, el objetivo nunca cambió. El objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo que les había mostrado en las primeras láminas, que eran dos importantes, se sigue manteniendo. Esos objetivos no han cambiado y de repente no van a cambiar en el futuro. Pero sí han cambiado la forma en la cual se llevan a cabo estas entrevistas, las herramientas que se utilizan. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar acerca de ello. Lo primero que salta a la vista es el empleo de plataformas para videoentrevistas. ¿Bien? Entonces aquí seguramente les he puesto unos iconitos, ya los pueden reconocer, Zoom, WhatsApp, Google Meet. Entonces, estas plataformas no son especializadas en videoentrevistas, son plataformas para videollamadas, ¿no? Pero que las empresas han optado para poder utilizarlas como videoentrevistas, ¿no? Porque actualmente no se pueden hacer entrevistas presenciales, en la medida de lo posible se debe evitar todo ello, así que se han adoptado plataformas, herramientas para poder hacer las entrevistas de manera remota. Entonces están las plataformas comerciales, como ya las mencioné, que son Zoom, WhatsApp, Google Meet, ¿no? Sin embargo, también hay otras plataformas propias que las mismas empresas han creado, han desarrollado, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre estas plataformas comerciales que todos conocemos y una plataforma propia de una empresa? Es algo bastante sencillo, que las plataformas comerciales están hechas y desarrolladas para videollamadas, más no para videoentrevistas. Que se usa también para videoentrevistas es otra cosa. Y las plataformas que han sido desarrolladas por empresas propias son específicas para videoentrevistas, es decir, el usuario que lo va a emplear es un candidato potencial, no es cualquier persona que se quiere comunicar con otra. Entonces allí el desarrollo es un poco distinto y la experiencia del usuario también es distinta. Entonces son más intuitivas para el tema de los candidatos, no tiene tantas funciones, no tiene tantas cosas como lo pueden tener las aplicaciones comerciales. Bien. Luego de ello, les cuento que las entrevistas de trabajo actualmente son enfocadas en el candidato. ¿Qué quiere decir que son enfocadas en el candidato? ¿Acaso no siempre el candidato era lo más importante en las entrevistas de trabajo? Yo les cuento que no siempre ha sido así. Antes, hace algunos años, los candidatos, seguramente la gente que ya tiene experiencia pasando entrevistas de trabajo puede validar esta información, que antes la empresa te llamaba y te decía, para mañana la entrevista, esta es la única hora, si no puedes, qué pena,
Entonces tú tenías que hacer mil malabares de repente si tenías muchas cosas que hacer, tenías que aplazar tus tiempos para poder adecuarte a los tiempos de la empresa. Y se enfocaba mucho en, o digamos, el poder lo tenía la empresa, ¿no? Ahora ha cambiado. El poder lo tiene el candidato. El candidato tiene poder para elegir su horario de entrevista, la facilidad en donde se puede realizar la entrevista. Puedes realizarlo ahorita desde tu casa, pero ya pocos años, unos cuantos años antes, también no todas las entrevistas se desarrollaban en el centro de trabajo, sino también en restaurantes, en otro tipo de ambientes, y el candidato podía elegir también esto. Aparte de ello, enfocadas en el candidato porque tú puedes también pedir una retroalimentación, un feedback. La empresa generalmente, bueno, las empresas medianas y grandes en el Perú, ahora si es que no pasaste un proceso de selección, te envían un correo de agradecimiento. De repente no te envían un feedback, ¿ya? Pero te envían un correo de agradecimiento diciéndote de que, bueno, gracias por participar, pero no has sido seleccionado. Entonces eso ya te da cierta tranquilidad a ti como candidato y bueno, puedes ver otras oportunidades laborales, ¿no? Antes no era así. Antes si no te llamaban, tú ya no sabías si es que, bueno, me van a llamar o no me van a llamar, no lo sé, sigo esperando, tengo otra oferta. Pero ahora no, las cosas han cambiado. Luego de eso voy a hablar acerca de empleo de material multimedia. Esto de repente muchas personas que están aquí en la transmisión no lo conocen y es muy importante darlos a conocer porque a raíz de que se emplean las videoentrevistas, todas estas plataformas que les digo, tanto comerciales como plataformas propias para hacer videoentrevistas, tienen la capacidad para poder grabar la entrevista. Es decir, luego pueden visualizar el video y a raíz del video pueden tomar una decisión en consenso. Bien, antes, ¿cómo se hacía? La persona que te entrevistaba tomaba la decisión. Esta persona va, esta persona no va. Bien, entonces solamente había una persona que te evaluaba, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Como ahora se tiene el video de la entrevista, varias personas pueden participar, ya sea el equipo de selección y también la persona que sería el jefe o la jefa de la persona que está postulando, ¿no? ¿Y qué es lo que permite esto? Es reducir los sesgos, que beneficia obviamente al candidato, porque intervienen varias personas en la toma de decisión y no solamente una persona que puede estar afectada por conocimientos que pueda tener, sus propias ideas, etc. Entonces esto reduce completamente el sesgo. ¿Bien? Y es un punto a favor para los candidatos. Y ahora les voy a hablar acerca de las entrevistas por competencias, que es algo de lo que vine hablando hace un rato y de repente estaban un poco confundidos algunos y les quiero hablar acerca de ello. Primero, para poder explicarles qué es una entrevista por competencias, tenemos que saber qué es una competencia. Entonces, aquí les explico. Una competencia, aquí miramos aquí este iceberg de aquí, que me parece que es la mejor forma para poder explicar qué es una competencia. Una competencia es un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y motivaciones de una persona que se traducen en comportamientos evidenciables. Es decir, todo este iceberg de aquí es una competencia. Lo que está debajo es lo que nosotros, los reclutadores, los entrevistadores, no podemos ver de una persona, sus habilidades, sus conocimientos, actitudes, motivaciones. No lo podemos ver. Pero sí podemos ver los comportamientos que ellos tienen. Y estos comportamientos son afectados por todo lo que está debajo del agua, todo lo que está debajo del iceberg. Bien, entonces esa es una competencia. ¿Y qué es ahora una entrevista por competencias? Es un tipo de entrevista de selección. Así como hay entrevistas por competencias, hay otro tipo de entrevistas. ¿Ya? El día de hoy nos vamos a centrar en entrevistas por competencias porque me parece que es la entrevista más completa y como ya les había comentado, más del 90% de empresas de medianas a grandes en el Perú aplica dentro de su proceso de selección entrevistas por competencias. Es por eso que vamos a meterle mucho punche a las entrevistas por competencias hoy. Bien. Les voy a dar aquí algunos ejemplos de qué competencias existen. Aquí he seleccionado 5 competencias, me parece, competencias que son las que más se valoran de un profesional. Aquí también he adecuado estas competencias porque
por el contexto actual en el que estamos, han ido cambiando las necesidades que tienen las empresas. Es decir, buscan ahora competencias inherentes a la actualidad, inherentes a la pandemia que estamos viviendo. Entonces las competencias han ido cambiando porque las necesidades han cambiado también. Entonces, la primera competencia es la competencia de comunicación. Esa competencia quiere decir que tú tengas la capacidad de transmitir tus ideas de una manera correcta y que las demás personas o las personas con las cuales te vas a comunicar comprendan la idea que tú estás transmitiendo. Bien, tener un correcto orden, utilizar un lenguaje adecuado y sobre todo hacer que las demás personas te logren entender. Bien, esa es la competencia de comunicación. La segunda es adaptabilidad a los cambios. Esa competencia es específica, una competencia para la pandemia, ¿no? Digámoslo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en los últimos años, sobre todo del 2020 al 2021, las empresas han tenido que cambiar, ya sea por necesidad o porque ya estaba dentro de sus planes, migrar a muchos procesos digitales, emplear herramientas tecnológicas, etc. Y por supuesto, todo este cambio es un cambio en toda la compañía, es decir, que las mismas, el recurso humano, las personas que lo conforman, todo el equipo de trabajo humano, debe aprender o debió aprender a utilizar distintas herramientas que antes no estaba familiarizado a utilizar. Y bueno, las personas que están trabajando actualmente en teletrabajo no me dejarán mentir. De repente muchos de ustedes nunca habían utilizado Zoom antes para poder hacer reuniones. Entonces surge esta necesidad y a raíz de esta necesidad surge la importancia de que tú te puedas adaptar a nuevos cambios. Y los cambios no van a terminar ahora, ¿ya? Van a ir cambiando, porque ahora muchas empresas les agarró todo esto frío, ¿no? Entonces ya están viendo maneras de poder cambiar muchas cosas. Entonces los cambios no terminan ahora. Yo creo que los cambios más bien recién están empezando. Luego viene el trabajo en equipo. Ahora las empresas emplean muchos proyectos que son multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que emplean muchas personas de su equipo, no solamente personas que pertenecen a una área específica, sino pueden trabajar con un contador, pueden trabajar con un desarrollador, pueden trabajar con un comercial, con una persona de ventas. Y es muy importante la comunicación y el trabajo en equipo en estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Saber que hay objetivos propios, que hay objetivos en grupo y que se tiene que trabajar para poder cumplirlos, ¿no? Poder respetar las ideas del otro y construir a partir de las ideas de los demás. La capacidad de ser autodidacta, bueno, ahora se han creado muchas plataformas o digamos han ganado popularidad, ya existían, solamente que no eran tan populares antes, pero ahora sí. El tema de ser autodidacta, no necesitas un profesor que te esté enseñando, que te esté dictando la lección para que tú puedas aprender. Muchas personas lo que conocen lo han aprendido, aunque parezca gracioso, viendo videos en YouTube. Entonces, ¿y ese conocimiento acaso no cuenta? Por supuesto que cuenta, es tu capacidad de ser autodidacta. Lo aprendiste y si demuestras que sabes, pues eso es lo que valoran las empresas. Y por último, vemos la capacidad de análisis. Ahora estamos en una revolución de la información, revolución de los datos, minería de datos, como ustedes quieran llamarlo. Y es muy importante que las personas dentro de las empresas sepan analizar datos. Ya sea que trabajes en un Excel o en otro tipo de base de datos, en otro software, pero debes saber manejar datos, debes saber manejar indicadores, poder traducir una base de datos en unos números, interpretar esos números, brindar soluciones, ver qué se puede hacer a partir de que, bueno, tengo este número de aquí, ¿qué puedo hacer? Solucionar un problema, etcétera. Bien, entonces estas son las competencias, digamos, del 2021. Ahora sí, lo que muchos creo que estaban esperando, ¿no? Entrevistas por competencias. Carla, ¿cómo respondo una pregunta por competencias? Quiero llegar a mi entrevista y poder responder bien y quedar seleccionado y que me contraten. Ese es mi objetivo central, por supuesto. Pero antes de saber cómo responder una pregunta por competencias, debemos saber cómo identificar una pregunta por competencias para poder saber de qué forma responder.
Entonces ahora sí, atentos. Yo les voy a hacer una pregunta por competencias y ustedes se van a poner a pensar en qué respuesta podrían dar. Ya vamos a hacer ese ejercicio. A ver, Pedrito o Pedro, cuéntame una experiencia que hayas tenido en la cual hayas manejado una gran cantidad de datos. Escucharon bien la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hice aquí? Por ejemplo, cuando yo te pregunto esto, ¿qué es lo que te pones a pensar? Te hace recordar un evento que has vivido en el pasado, porque yo te pregunto, cuéntame de una experiencia en la cual hayas, es decir, en el pasado, hayas hecho determinada acción. Entonces, las entrevistas por competencias siempre evocan a una experiencia del pasado. Siempre te van a preguntar de tus experiencias anteriores. Y lo que tú debes contestar es, bueno, sí, recuerdo, hace 2 años estaba trabajando en tal empresa, bueno, y tenía que hacer esto, tuve que hacer lo otro. Es decir, responder en primera persona y en pasado, relatando la experiencia que te van a decir que cuentes. Bien, entonces estamos todos claros allí. ¿Por qué las entrevistas por competencias se formulan de esta manera? Lo que pasa es que esas preguntas tienen o se fijan o se basan en un concepto, ¿no? Que si tú en el pasado tuviste determinado comportamiento frente a una situación específica, luego en el futuro, frente a una situación parecida, vas a tener el mismo comportamiento o vas a hacer lo mismo. Bien, entonces si en el pasado pudiste resolver un problema de manera satisfactoria, si en el futuro te surge este problema nuevamente, lo más probable es que lo resuelvas también de manera satisfactoria. Bien, entonces ese es el concepto que tienen las entrevistas por competencias. Entonces, ahora que ya entendieron todo esto, vamos a ver cómo se responde una pregunta por competencias. Entonces aquí les pongo estas siglas de aquí, STAR. ¿Qué significa? STAR es una metodología. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto, pero son las iniciales de unas palabras. Estas palabras de aquí. Situación, tarea, acción y resultados. La respuesta que vayas a dar cuando te hagan una pregunta por competencias es que la agrupes, digamos que veas que primero menciones la situación específica, luego cuáles fueron, un poco mencionar el contexto para que la persona que te está entrevistando entienda de lo que estás hablando, para poder ponernos todos en contexto, solamente es para eso. Después, cuáles fueron las tareas, es decir, qué es lo que estabas haciendo en ese momento, cuál era tu responsabilidad. ¿Cuáles fueron tus acciones? Es decir, surgió un evento específico, un problema, una emergencia, lo que sea. ¿Qué acciones tomaste? ¿Qué fue lo que hiciste a raíz de esto que sucedió? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados de tus acciones? Es decir, ¿salió bien? ¿Salió mal? Obviamente, si es que vas a contar una experiencia, no vas a contar una experiencia cuyos resultados fueron fatales, ¿no? Debes elegir contar una experiencia en la cual se refleje los mejores resultados que has podido obtener. Entonces, me centro mucho en la letra R de esta metodología porque es muy importante expresar de manera correcta tus resultados. De ser posible, expresarlos con cifras, con números, con porcentajes. ¿Bien? Entonces, yo les hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les hago un ejemplo para que vean qué importantes son las cifras y los porcentajes sobre todo. Por ejemplo, yo estoy entrevistando a un asesor comercial, ¿bien? O un asesor de ventas. Y lo que me dice, bueno, sí, pasó esta situación, esto fue lo que hice, etcétera. Y los resultados fueron que hice una venta por 23.000 soles. Yo como entrevistador, yo no sé si 23.000 soles sea bueno, sea malo, sea regular, no lo sé, porque yo no estoy dentro de la empresa, yo no sé cuál es lo normal que se vende, no sé. Entonces, de repente para una empresa pequeña, 23.000 soles sea mucho dinero, pero para una empresa grande como Bacus, como Alicorp, no lo sé, sea poco dinero, ¿bien? Entonces sería diferente si es que tú me cuentas tus resultados diciéndome que al final del mes tuviste o hiciste tus ventas en 110% de la meta
que te habían dado, ¿no? Entonces eso me hace saber a mí como entrevistador que, wow, esta persona superó en 10% la meta que le habían establecido. Entonces es súper bueno, es positivo, ¿me entienden? Entonces esa es la importancia de poder utilizar cifras, porcentajes para poder hacer comparaciones, ¿ya? La persona que te va a entrevistar te va a evaluar con esta metodología, con la metodología STAR que estamos viendo ahorita, ¿ya? No te lo van a decir, obviamente, pero por eso te lo estoy diciendo ahora, para que en tu futura entrevista lo puedas estructurar tus respuestas de esta manera, ¿bien? Ahora, vamos a hablar acerca de los errores durante una videoentrevista. Entonces, estos errores han sido recopilados por mí, por mi equipo de personas que entrevistamos. No se preocupen si es que en algún momento han cometido este error, es normal porque no estamos acostumbrados a hacer una videoentrevista. Esto es algo nuevo que ha surgido recién desde el año pasado, tal vez, y de repente ha habido muchas personas que no han tenido la oportunidad de pasar una videoentrevista. Entonces, como es una situación nueva que jamás han enfrentado, que jamás se han visto allí, entonces es normal que sientan nervios o que se equivoquen, ¿ya? Pero estamos aquí el día de hoy para poder ver cuáles son los errores y para poder evitarlos en la medida de lo posible, ¿ya? Entonces lo primero de ellos es que muchas personas tienen poca práctica en plataformas de videoentrevistas, ¿no? Como ya lo había mencionado, esta es una situación nueva, pocas personas se han enfrentado a una videoentrevista y es normal equivocarse y tener poca práctica. De hecho, seguramente ha habido personas que jamás han tocado el Zoom y de repente hasta ahorita nunca o no saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, si es que eso ha sucedido, si es que eso sucede, no se preocupen, pueden practicar con un amigo, con un familiar, conectarse, o de repente ver tutoriales en YouTube de cómo funciona Zoom, cómo funciona Google Meet o la plataforma en la cual se vayan a conectar, ya para poder familiarizarse un poco y no estar como que en la nada, ¿no? Veo muchos botones, no sé qué hacer, tengo miedo de apretar este botón y que todo se corte y que mi entrevista se vaya al tacho, ¿no? Entonces, sí familiarizarse previamente a la plataforma que van a utilizar antes de hacer su entrevista. Para las plataformas que ya habíamos hablado, ¿no? Hay plataformas comerciales y plataformas propias de las empresas. Para las plataformas propias de las empresas no se preocupen porque estas plataformas son muchísimo más intuitivas que las plataformas comerciales. Ahí no hay muchos botones ni nada, con las justas puedes subir y bajar el volumen y nada más. Entonces no hay mucha ciencia en eso, digámoslo de alguna manera. Y simplemente llegas y se da la entrevista y es completamente intuitivo, completamente fácil, así que no necesitan ver un tutorial de 5 horas, ¿ya? El segundo error, que es no crear un ambiente para tu entrevista. Eso es un error frecuente que se comete, es decir, bueno, te citan para una videoentrevista, te sientas ahí donde normalmente está tu computadora, donde normalmente está tu laptop, y de repente no te das cuenta que detrás está tu cama, está tu desorden, no has tendido tu cama, no lo sé. O detrás de ti están pasando tu mamá, tu papá, no sé. Entonces es muy importante crear un ambiente para tu entrevista. No solo el ambiente físico, sino también el ambiente que te rodea, el sonido, la bulla, etcétera. Entonces, de preferencia, si tienes la oportunidad de elegir el horario para tu entrevista, seleccionar un horario en el cual no haya mucha gente en tu casa. Sé que ahorita estamos en cuarentena, pero procurar que en tu casa no estén haciendo mucha bulla. Esta es una oportunidad perfecta para ti, entonces pídele a tu familia que por favor no haga bulla, colocarte en un ambiente tranquilo, de preferencia con un fondo claro, para que no haya ningún tipo de distracción. Ser impuntual, ya, vamos a hablar de esto, porque de repente anteriormente, cuando las entrevistas eran de manera presencial, te podías, bueno, el tráfico de Lima, etcétera, distintos factores, ¿no? Podrías demorarte de repente 10, 15 minutos. Hay personas que, entrevistadores que lo entienden y bueno, te podrían haber esperado de repente. Pero ahora, llegar impuntual a una videoentrevista que la haces desde tu casa, o sea, es imperdonable, de verdad. Entonces, mucho ojo con eso. Si vas a tener una entrevista, supongamos a las 10 de la mañana, no te vas a despertar a las 9:45 de la mañana y te vas a lavar la cara y vas a sentarte en tu laptop.
No, no te vas a aprender la laptop recién a las 10 de la mañana, que es a la hora que empieza tu entrevista. No. Entonces debes prepararte con anticipación. De repente también prever algunos problemas que puedan surgir. De repente la velocidad de tu internet, tu audio no funciona, tu micrófono se averió, buscar otro micrófono. Entonces te recomiendo conectarte 10 minutos o 5 minutos antes de que empieces tu entrevista. ¿Ya? Acá me preguntan si la entrevista puede ser por celular o es obligatorio que sea por una PC. Mira, de preferencia debe ser por una computadora, ya porque en el celular muchas veces se está moviendo la pantalla y no se puede ver muy bien. Entonces, de ser posible, procuren que sea en una computadora. Si es que ya no se puede, es decir, no, tu computadora no sé, se malogró, ya no sirve, no te vas a comprar una computadora en ese momento, claro está, entonces ya puedes hacerlo con un celular, pero sí de preferencia en una computadora, ¿ya? Y esto es un error bastante frecuente, que es la mala señal de internet. Yo entiendo, muchas operadoras actualmente tienen una velocidad de internet baja, no es muy buena, no funciona muy bien, etcétera. Pero si tú sabes que tu internet funciona regular o funciona un poco mal, entonces debes hacer todo lo posible para que no funcione peor. ¿Qué quiero decir con esto? Es que otras personas que están en tu casa o que se cuelgan de la misma red de tu internet no estén utilizando aplicaciones de alto consumo. Aplicaciones de alto consumo como Netflix, como YouTube, como TikTok, como descargar videos, haciendo videoconferencias, videollamadas, etcétera, que nadie en la medida de lo posible esté utilizando tu internet. Aunque sea una hora, que es lo que va a durar tu entrevista. Nadie se va a morir por no utilizar una hora el internet, ¿ya? Y procurar que toda la velocidad sea para ti, que es un evento importante, que estás pasando una entrevista laboral y obviamente quieres conseguir el trabajo. Y vestimenta inadecuada. Eso también lo menciono, que aunque parece, digamos, un poco obvio, creo que con el tema de la pandemia mucha gente se ha olvidado de esto. Es porque como creen que como están en su casa, creen que, bueno, yo me he visto con mi ropa en mi casa, mi polo, mi BBD, mi short y ya con eso estoy. Y como la entrevista es en mi casa, entonces yo estoy como me he visto en mi casa, ¿no? Entonces, no, no hagan eso. Una entrevista de trabajo, una videoentrevista, no deja de ser una entrevista laboral, ¿bien? No deja de ser un evento importante. Entonces debes vestirte adecuadamente, adecuado a la situación. Entonces, no te pido que te vistas con un terno, con corbata, pero sí con una camisa limpia, una camisa planchada, las chicas una blusa. ¿Bien? Ahora sí vamos a hablar acerca de las preguntas frecuentes en una entrevista. Les voy a mencionar varias preguntas que se hacen y les voy a sugerir de qué manera pueden contestar. ¿Ya? Esto es un tema que les va a gustar bastante. Ya habíamos hablado acerca de las entrevistas por competencias. No solamente te van a hacer preguntas por competencia. De repente pueden empezar con alguna de estas preguntas que te voy a colocar aquí, o pueden terminar con las preguntas que te voy a colocar en esta lámina, ¿ya? Entonces hay que saber responder de una manera correcta. Les voy a sugerir de qué manera contestar, ¿ya? Entonces la primera de ellas es háblame de ti. No es una pregunta, sino más bien es una invitación a romper el hielo, como le llaman algunas personas que hacen entrevistas, y que hables un poco acerca de ti, ¿ya? Muchas personas, muchos candidatos, le tienen mucho miedo a esta frase, ¿no? Les dicen, háblame de ti, y se pone su mente en blanco, empiezan a temblar, se llenan de nervios, no saben qué decir. Ya, yo te voy a decir qué es lo que debes decir. Primero debes empezar diciendo tu nombre, qué has estudiado, qué te dedicas, y hablar un poco acerca de tus últimos 2 años de experiencia laboral que has tenido y un logro por cada año de experiencia que has tenido. Es decir, 2 logros y los últimos 2 años de experiencia. ¿Ya? Aquí en Háblame de ti no te la vas a pasar hablando 10 minutos. 3 minutos más que suficiente. ¿Ya? Mencionar eso, resaltar tus logros. Y finalmente, algo que particularmente me gusta a mí, es que también hables de ti como persona. ¿Ya? Que no solamente hables de ti como profesional, seguramente has obtenido muchos logros, has hecho muchas cosas excelentes, etcétera. Pero también nosotros, más que unos trabajadores, somos unas personas, somos parte de una sociedad.
Entonces, particularmente lo que me gusta también es que mencionen algo acerca de ustedes como personas, es decir, que digan, no sé, soy padre de familia, tengo una esposa, tengo una hija de 10 años, o no sé, vivo con mis padres, pienso independizarme de aquí a 3 años, estoy pensando hacer una maestría en el extranjero, cosas así, ¿bien? Porque, ya saben, nosotros tenemos la parte laboral, pero también la parte personal. Después, una pregunta que también hacen frecuentemente es, ¿cómo te ves en 5 años? ¿No? Esto es una pregunta para poder saber cuáles son tus objetivos, si es que tienes las metas claras, sobre todo a mediano y largo plazo. Y si tus metas, tus objetivos se alinean a los objetivos que tiene la empresa en ese momento. Bien, entonces de repente ahorita no sabes qué responder con esta pregunta, de repente te has puesto a pensar y bueno, no se te ocurre nada, te invito a que después de este taller puedas reflexionar un poquito acerca de cómo te ves de acá a 5 años y para que estés preparado para tu próxima entrevista, ¿no? De repente siempre hablar en el tema profesional, cómo te ves de acá a 5 años, no sé, me veo dirigiendo un equipo, me veo especializándome más en este tema, me veo, no sé, llegando a una gerencia, cosas así, ¿ya? Después, ¿cuáles son tus principales fortalezas y cuáles son tus principales debilidades? Ya, esas preguntas también bloquean a muchos candidatos. No sé por qué, pero los bloquean, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de cómo responder estas preguntas. Esto es fundamental, ¿eh? Tomen nota, tomen nota. Primero, para poder responder, ¿cuáles son mis principales fortalezas? Son mencionar características de ti, competencias de ti, que favorecen al puesto al que estás postulando en ese momento, ¿ya? Y lo contrario sucede con las debilidades. Es decir, que tú digas características, competencias de ti que no, digamos, no son desfavorables para el puesto al que estás postulando en esa oportunidad. Les voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Estás postulando para el puesto de un analista de comunicaciones externas, ¿ya? Entonces, como debilidad te preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades? Y tú mencionas, soy un poco tímido, me cuesta hacer conversación con una persona que no conozco, eso es lo que mencionas como debilidad. Pero dentro de las funciones que vas a tener como comunicador externo, vas a tener que comunicarte con muchos proveedores, con gente interna de la empresa, pero sobre todo con proveedores, con medios de comunicación, etcétera. Entonces, una debilidad no puede ser eso porque eso afecta al puesto al que estás postulando en ese momento, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar sobre cuando te preguntan, ¿no? ¿Por qué dejaste tu empleo anterior? Hay personas que han dejado su empleo anterior, bueno, por distintas razones, de repente no se llevaban muy bien con sus jefes, no se llevaban muy bien con sus compañeros, etcétera. Haya surgido lo que haya sucedido, en la medida de lo posible no mencionar, si es que has tenido algún altercado con tu jefe o con tus compañeros, no mencionarlo, ¿ya? Puedes decir lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, no me sentía cómodo con el clima que se llevaba en la empresa, no me gustaba el estilo de liderazgo que se impartía en la empresa, que se sobreentiende también. Entonces, no mencionar, bueno, es que mi jefe me odiaba, yo odiaba a mi jefe, cosas así, no hay que mencionarlas. Y después, por último, ¿por qué deberíamos contratarte a ti y no a otros candidatos? Ya. Me gusta esta pregunta porque más que una pregunta, yo lo llamo una oportunidad. Te dan a ti una oportunidad para poder decir lo que no dijiste en todo lo que duró la entrevista. Entonces, esta es la oportunidad que tienes para poder mencionar todo lo positivo de ti, todos tus logros, tus objetivos con la empresa, tus objetivos con el puesto al que estás postulando también. Entonces no desperdicies esta oportunidad, ten muy en claro, es la posibilidad que tienes para poder venderte bien, para poder cerrar una buena entrevista y decir todo lo positivo que puedas de ti. Acá me preguntan, ¿una entrevista se da en postura sentada o parada? No sé a qué se refiere como postura sentada o parada, pero si te refieres a sentado o parado,
sentado se da una entrevista. Es por la comodidad, ¿no? Pero si de repente estás parada una videoentrevista, ¿no? Estoy hablando, pero si es que a ti te gusta estar parada, no hay ningún problema, ¿no? Porque de todas maneras la cámara no te va a filmar o a tomar todo el cuerpo, solamente debe salir de tus hombros o de tus brazos para arriba, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a cerrar con esta lámina el taller del día de hoy, que son las claves de una entrevista exitosa. Lo he preparado especialmente para ustedes, recopilando todo lo que hemos visto a lo largo de mi experiencia y también con mi equipo que trabajamos. Entonces esto es para ustedes, ¿no? Mostrarte tal y como eres, ¿ya? No mentir, en la medida de lo posible, mejor dicho, jamás mentir. Aparte que es fácil identificar cuando una persona está mintiendo, no va a ser beneficioso ni para ti ni para la empresa, porque de repente tú puedes mentir y puede que la persona que te entrevista jamás lo identifique, eh, te llegan a contratar, eres el candidato ideal y cuando te sientan en tu puesto de trabajo te ponen a hacer lo que supuestamente dijiste que podías hacer y no lo sabes hacer, no estás haciendo nada, te frustras, te sientes mal, no produces para la empresa obviamente te va a despedir, quedas como un mal trabajador, como un trabajador mentiroso. Entonces, mentir no trae nada bueno. Siempre mostrarte tal y como eres. Después, practicar antes de la entrevista. Me voy a detener aquí un rato para poder explicarles lo importante que es practicar antes de una entrevista para que así des lo mejor de ti y salga una entrevista exitosa. Cuando termines tu entrevista te sientas bien y que digas, yo di bien la entrevista, si me contratan sería genial, pero de todas maneras si no sucede, yo me siento bien porque di el 100% de mí. Ese es el objetivo cuando uno da una entrevista. Entonces es muy importante prepararse. Carla, ¿cómo me preparo? No sé, tengo la intención. Yo te digo, te puedes parar frente al espejo, hacerte preguntas por competencias, responderlas a ti mismo. Si no te funciona, no sé, no te gusta mirarte al espejo, te ríes. Practica con una persona, con un familiar, con un amigo. Pueden incluso hacerlo por Zoom, ahora que estamos en cuarentena, y practicar también la plataforma o la herramienta de videoentrevistas. Y que uno haga el papel de entrevistador y que obviamente tú hagas el papel de candidato y que respondas las preguntas, ¿no? Ya, no quieres, te da roche, no quieres hablarle a un amigo, ni a tu familia, ni a nadie. Ya, hay consultoras que se dedican a hacer simulaciones de entrevistas de trabajo. Bien, hay un especialista que te evalúa, que te entrevista y que luego de eso te da un feedback, una retroalimentación, te dicen qué estás fallando y qué es lo que podrías mejorar. Bien, la empresa para la cual trabajo hace simulaciones de entrevistas, somos un equipo de entrevistadores profesionales con varios años de experiencia, entrevistamos distintos tipos de perfiles, todo tipo de perfiles, y si necesitas la ayuda de un profesional, que un profesional te dé su opinión, entonces puedes contactar a una consultora que se dedica a hacer simulaciones de entrevista. Luego de eso, buscar información sobre tu entrevistador. Hay muchas personas que se ponen o son muy tímidos al entablar una conversación con una persona que no conocen o que jamás en su vida han visto, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando vas a dar o te vas a enfrentar a una entrevista. Es una persona que no conoces, que te va a hablar. Entonces, de repente puedes buscar información de él en LinkedIn. La mayoría de entrevistadores se encuentran en LinkedIn. Puedes buscarlo con su nombre y ahí te va a aparecer su foto, algunas de las publicaciones que hace, algunas reacciones que da, qué tipo de publicaciones hace, etcétera. Y de repente por ahí puedes sentir que conoces, aunque sea un poquito, a esa persona que te va a entrevistar, y eso puede hacer que tú disminuyas tu timidez, disminuyas tu nerviosismo y la ansiedad que puedes sentir frente a una entrevista. Luego de eso, tratar de relajarnos para no demostrar nerviosismo. Esto es un poco complicado, ¿no? ¿Qué es lo que yo siempre les digo a las personas que me consultan sobre esto? ¿Cómo bajar mi nerviosismo? Solamente practicando, solamente enfrentándote a la experiencia que es vivir una entrevista de trabajo, ya sea presencial, ya sea videoentrevista. Entonces, mientras más experiencia tengas haciendo entrevistas o brindando entrevistas, tu nivel de nerviosismo va a disminuir. ¿Cómo puedes hacer eso? Ya sabes, practicando frente al espejo, con una persona, con un familiar o con una empresa que se dedica a hacer simulaciones de entrevista.
Después también no tener elementos distractores. También me ha sucedido. Algunos candidatos se ponen frente a la cámara y detrás de ellos hay unos cuadros medios extraños, muy coloridos, o de repente tienen excesivo maquillaje, unos aretes del tamaño de su cabeza, unos relojes excesivamente grandes, eh, o cosas parecidas que son elementos distractores, ya sea para la persona que te entrevista y también para ti mismo, porque tú mismo también te estás viendo en la pantalla pequeña y de repente esas cosas un poco coloridas, un poco brillantes, extravagantes, te puede distraer. Y sucede, o digamos la consecuencia sería mucho peor si distraes al entrevistador, porque puede estar viendo eso y no te está escuchando, ¿no? Evitar eso. Después preparar tus preguntas antes. Preparar mis preguntas antes, tú me dices, ¿no? ¿Que acaso el entrevistador no es el que va a hacer las preguntas y yo voy a contestar? Ya, recuerdan que al principio del taller nosotros hablamos que ahora las entrevistas de trabajo en el 2021 son enfocadas en el candidato. Bien, entonces esa es la razón por la cual debes preparar tus preguntas antes, porque también el candidato tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad para poder preguntar dudas que surjan acerca de la vacante a la cual está postulando. Entonces, por ejemplo, tú leíste una vacante que se publicó en una bolsa laboral, en LinkedIn, no sé, donde sea que hayas encontrado la vacante, y eh, eh, preparas tus preguntas, es decir, escribes qué es lo que no te quedó muy claro de la vacante que leíste. De repente no estaba muy claro las funciones que ibas a hacer, no estaba claro si el contrato era temporal, si el contrato era por 6 meses, si era una MIPE, entonces si era por recibo por honorarios, etcétera. Entonces es la oportunidad que tú tienes para poder preguntar. Y te digo que lo anotes porque sucede mucho que cuando estás en una entrevista, con la emoción, con la ansiedad, con el nerviosismo que tienes de estar frente a una entrevista, se te olvida. Entonces ya quieres que acabe y ya cuando la persona que te está entrevistando dice ya muchas gracias, ya nos estamos comunicando, sí, 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 ya gracias, ya, y cuelgas y luego te acuerdas, uy, ¿verdad? No pregunté esto, no pregunté lo otro. Entonces por eso te digo que lo apuntes, para que no te vayas a olvidar. Ya, entonces con esto termino cuáles son todas las claves para una entrevista exitosa. Espero que hayan podido asimilarlo y que lo puedan aplicar en su próxima entrevista. El taller ya ha finalizado, yo les agradezco bastante, les agradezco sobre todo a la Bolsa Laboral de la Municipalidad de Lima por haberme enviado esta invitación para poder compartirles todo este conocimiento con ustedes. Espero que les sirva, como les repito. Si es que quedó alguna pregunta, he visto aquí algunas preguntas que no he podido responder. No se preocupen, estamos ahorita con el tiempo, pero no se preocupen, que las preguntas que me han hecho aquí que no he podido responder me las pueden escribir por correo. Ahí les dejo mi correo, que es rodriguez.carla@suner.com. Pueden mandarme un correo por allí, yo les estoy contestando, no se preocupen, contesto los correos en la noche. Y les dejo también mi LinkedIn, que es Carla Rodríguez Osorio, así me encuentran, me dan conectar, yo de todas maneras las voy a dar a aceptar. Y por allí también podemos estar comunicándonos, podemos hacer networking. Y también, como les había hablado, yo dirijo una consultora de reclutamiento y selección digital que se llama Suner. Como ya también les mencioné, nosotros ofrecemos simulaciones de entrevistas de trabajo. Somos un equipo de profesionales de varios años de experiencia, los cuales entrevistamos y damos feedback a las personas que quieren hacer su simulación. Hemos ayudado a muchos jóvenes. Muchos de ellos ya se encuentran trabajando actualmente y es una satisfacción para nosotros, para todo el equipo. Actualmente nos encontramos con el 20% de descuento, los precios son recontra accesibles, pueden escribir al WhatsApp, pueden encontrarnos también en LinkedIn como Suner. Y para las personas que son reclutadores, son entrevistadores o digamos trabajan en el área de recursos humanos, nosotros hacemos reclutamiento y selección digital. Buscamos talentos para otras empresas. Actualmente estamos ofreciendo una demo gratis, es decir, un proceso gratis. Nos pueden contactar, ya sea por ese WhatsApp, o también me pueden escribir a mí, me pueden escribir a LinkedIn, por cualquier medio me pueden contactar y ahí ya nosotros les brindamos toda la información. ¿Ya? Entonces, una vez más, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya servido mucho la exposición del día de hoy. Espero de verdad de corazón que encuentren trabajo pronto, los que se encuentran buscando trabajo. Y nada, seguir luchando, seguir preparándonos sobre todo y esforzándonos por cumplir nuestros objetivos.
¿Ya? Nos estamos comunicando entonces. Chao, cuídense.